Los tumores de nariz y senos paranasales representan menos del 10% de los cánceres de cabeza y cuello, con una incidencia anual de 0,5 a 1 por cada 100.000 habitantes en los Estados Unidos. En cuanto a la localización, el sitio más habitual es el seno maxilar en un 55% de los casos, la cavidad nasal en un 23%, el seno etmoidal en 20%, el seno esfenoidal en un 1% y el seno frontal en un 1%. Más del 80% de las neoplasias que surgen en esta región son de origen epitelial y el resto surge de cartílago óseo y tejidos blandos. Aproximadamente el 25% de todos los tumores nasosinusales son benignos. El carcinoma de células escamosas es un tumor maligno más común, seguido de los carcinomas de origen de glándulas salivales menores, como el adenocarcinoma, carcinoma adenoide quístico y carcinoma mucoepidermoide, también el melanoma y los esthesioneuroblastomas. En cuanto a la clasificación histopatológica de los tumores malignos, tenemos a los tumores epiteliales y los subtumores mesenquimatosos. Los epiteliales a su vez pueden clasificarse en epidermoides, no epidermoides, neuroectodérmicos, tumores odontogénicos. Los epidermoides es el más frecuente, es el carcinoma epidermoide. Los no epidermoides es el adenocarcinoma, el carcinoma adenoide quístico. El neuroectodérmico, el melanoma maligno, los esthesioneuroblastoma olfativo. Los tumores odontogénicos, el ameloblastoma maligno. Los mesenquimatosos tenemos a los linforeticulares, el tumor maligno más frecuente de este grupo es el linfoma, los vasculares, el angiosarcoma o el sarcoma de Kaposi, y los musculares y osteocartilaginosos. En la presente figura se representa la distribución de los tumores malignos epiteliales de la nariz y senos paranasales, donde podemos observar el predominio del carcinoma de células escamosas. El tabaquismo es un factor predisponente para el desarrollo de carcinoma de células escamosas. Los carcinomas de células escamosas también pueden desarrollarse a partir de papilomas invertidos, preexistente hasta en un 10% de los casos. Otros factores etiológicos de los tumores malignos nasosinusales incluyen la exposición al polvo de madera, el níquel y posiblemente los productos químicos utilizados en el procesamiento del cuero. El VPH de alto riesgo se ha detectado más recientemente a una proporción significativa, un 25% de los pacientes con carcinoma de células escamosas nasosinusales, más comúnmente en los carcinomas no queratinizantes. El seno maxilar está dividido en supra e infraestructura por la línea de Ögren. Es una línea imaginaria trazada sobre una radiografía lateral que se extiende desde el canto interno del ángulo del ojo al ángulo de la mandíbula. Cualquier tumor que esté situado en infraestructura es considerado de menor pronóstico. La línea Ögren forma parte de la base de la clasificación TNM de los tumores maxilares. La clasificación que se utiliza actualmente es la American Joint Committee on Cancer. Esta clasificación se basa en el sistema TNM. La TX corresponde a un tumor que no puede ser evaluable, la TIS al carcinoma in situ, el T1 a un tumor limitado al seno maxilar, a la mucosa sin erosión o destrucción del hueso, el T2 a un tumor que causa erosión o destrucción, incluyendo una extensión entre el paladar duro y o el meato medio, exceptuando la extensión a la pared posterior del seno maxilar y la fosa pterigoidea. El T3 corresponde a un tumor que invade cualquiera de los siguientes: la pared posterior del seno maxilar, en tejidos subcutáneos, el piso o pared medial de la órbita, la fosa pterigoidea y el seno etmoidal. El T4 corresponde
a un moderado, moderadamente avanzado o muy avanzado localmente. El T4A, moderadamente avanzado local, un tumor que invade el contenido anterior de la órbita, la pared de la mejilla, la fosa tibiopalatina, la fosa infratemporal, la apófisis cribiforme, el seno esfenoides o frontal. El T4B, un tumor muy avanzado que invade cualquiera de los siguientes: el ápex de la órbita, la dura, el cerebro, la fosa craneal media, los nervios craneales, aparte de la división maxilar del trigémino, la nasofaringe o el clítoris. Los tumores de la cavidad y el seno etmoidal se dividen, a diferencia del seno maxilar, de izquierda a derecha. El de la cavidad nasal también se clasifica en septal, de piso, de pared lateral y del borde de la nariz a la unión mucocutánea. El seno etmoidal también se divide en derecha e izquierda. En cuanto a la clasificación del tumor, la TX es un tumor que no puede ser evaluado, TIS in situ, T1 restringido a alguno de los subsitios con o sin invasión ósea, T2 un tumor que invade dos subsitios en una misma región o que se extiende para invadir una región adyacente como el complejo nasoetmoidal con o sin invasión ósea. T3, un tumor que se extiende para invadir la pared medial o el piso de la órbita, el seno maxilar, la apófisis palatina o cribiforme. Un T4, una moderadamente avanzada o muy avanzada localmente. T4A, una moderadamente avanzada que invade la región anterior de la órbita, la piel de la mejilla, una extensión mínima a la fosa craneal anterior, la apofis o el seno esfenoidal o frontal. Un T4B, un tumor muy avanzado que invade la órbita, el ápex, la dura, el cerebro, la fosa craneal media, los nervios craneales diferentes a B2, la nasofaringe o el clivus. La diseminación a un nódulo linfático regional por cáncer de cavidad nasal y senos paranasales es relativamente poco común. La afectación de los ganglios preauriculares, submandibular, yúgulo carotídeo alto y ocasionalmente retrofaringeos puede ocurrir con el cáncer del seno maxilar avanzado, particularmente aquellos que se extienden más allá de las paredes del seno para involucrar estructuras adyacentes. El cáncer del seno etmoidal es menos propenso a la diseminación linfática regional. Cuando solo se afecta a un lado del cuello, debe considerarse ipsilateral. La diseminación bilateral puede ocurrir con el cáncer primario avanzado, particularmente con la diseminación del primario más allá de la línea media. La clasificación de los nódulos a nivel cervical en los tumores de nariz y senos paranasales se clasifican como NX, donde no se puede evaluar, N0 cuando no existen linfonodos, N1 cuando existe en un único nódulo ipsilateral de 3 centímetros o menor, N2 cuando existe en un único nódulo ipsilateral de entre 3 a 6 centímetros, o una metástasis en múltiples nódulos ipsilaterales no mayores a 6 centímetros en su mayor diámetro. N2A, una metástasis en un único nódulo mayor de 3 centímetros pero no menor a 6. N2B, cuando se encuentran múltiples metástasis en diferentes nódulos no mayores a 6 centímetros en su diámetro mayor, pero todos de localización ipsilateral. Y N2C, una metástasis em, bilateral o contralateral
no mayor a 6 centímetros en su dimensión de mayor diámetro. N3, una metástasis en un linfonodo mayor a 6 centímetros o una metástasis en cualquier linfonodo con un compromiso clínico ENE positivo. N3A, una metástasis en un linfonodo mayor a 3 centímetros en- o una metástasis N3B con una manifestación clínica. La metástasis se puede clasificar como M0 y M1, siendo M0 ausencia de metástasis a distancia y M1 la presencia de metástasis a distancia. La diseminación generalmente ocurre a los pulmones, pero ocasionalmente también puede localizarse a nivel de los huesos. En cuanto al abordaje diagnóstico, la valoración del paciente persigue los siguientes objetivos: realizar el diagnóstico, determinar la extensión de la enfermedad y establecer un plan de tratamiento. Para ello se llevan a cabo los siguientes pasos: la anamnesis y el examen físico exhaustivo, estudios de imagen y finalmente lo que va a brindar el diagnóstico definitivo, la biopsia y el estudio anatomopatológico. En cuanto a la historia clínica, los signos y síntomas precoces de los tumores nasosinusales son sutiles e inespecíficos. En muchas ocasiones son completamente asintomáticos o asemejan patología benigna como una sinusitis crónica, alergia o poliposis nasosinusal. Los más habituales son la obstrucción nasal, la presión o dolor a nivel de la proyección de ambos senos paranasales, la rinorrea, la epistaxis y la anosmia. La no desaparición de estos síntomas con el tratamiento adecuado o la presencia de síntomas y signos unilaterales debe alertarnos sobre una posible malignidad. En estos casos debe realizarse prueba de imágenes. La clínica específica de cada tipo de tumor se describe a continuación teniendo en cuenta que muchos síntomas se pueden superponer independientemente del origen del tumor. La vía más frecuente de diseminación es la extensión directa. Muchas veces es la extensión local la que desencadena los síntomas que hace que el paciente consulte. Tumores de fosas nasales. En el tercio anterior dan síntomas de ocupación de las fosas. En el tercio posterior, una obstrucción nasal unilateral progresiva, rinorrea serosa, purulenta o sanguinolenta. También puede presentarse complicaciones, sinusitis, mucocele o anosmia por obstrucción del drenaje de senos. También puede producir epífora por compresión e invasión de puntos lagrimales. Una otitis serosa unilateral por invasión de la coana y o el cabo. Tumores del seno maxilar pueden cursar asintomáticos durante el crecimiento del seno. Una obstrucción unilateral, anosmia, epistaxis y deformidad de la pirámide nasal. Sinusitis aguda que no evoluciona bien con el tratamiento adecuado. Una clínica derivada de la extensión local del tumor. Un edema y tumefacción malar por extensión al invadir los tejidos blandos de la mejilla. También puede producir proptosis, diplopía, edema palpebral. Por extensión superior puede invadir la órbita. Úlceras o masas de la mucosa oral. Alteraciones dentarias por extensión inferior a la cavidad oral. Anestesia, parestesia, dolor en territorio maxilar y la mandíbula por afectación del quinto par craneal. En la fosa anterior-palatina, al extenderse hacia posterior. Puede producir dolor tipo neuropático por afectación de los troncos nerviosos, la segunda y la tercera rama trigeminal. En la fosa infratemporal puede producir trismus por afectación de la apófisis de los músculos pterigoides. Puede producir cefalea, crisis comiciales, alteraciones de la conducta por invasión de la fosa craneal media. También puede extenderse a través de otras fisuras y orificios craneales y posteriormente a través del canal iliano a la porción petrosa del temporal o inferiormente a la cavidad oral por el foramen esfenopalatino. Los tumores de senos hemorroidales pueden producir dolor por afectación de ramas nasales del nervio oftálmico, epífora sanguinolenta, ensanchamiento de la raíz nasal, edema del reborde orbitario inferior, aumento del ángulo interno del ojo por extensión anterior, desplazamiento del globo ocular hacia afuera y hacia adelante,
por extensión medial hacia la órbita, clínica central por extensión hacia la lámina cribiforme, afectación del nervio óptico y del canal carotídeo por extensión posterior, y los tumores del seno frontal pueden ocasionar cefalea, síntomas centrales, diseminación posteriormente hacia los lóbulos frontales, síntomas de ocupación de las fosas nasales al extenderse la cavidad nasal a través del conducto nasofrontal. La exploración física debe enfocarse a explorar la cavidad nasal, la cavidad oral y la órbita. La cavidad nasal debe realizarse tras la administración de anestésico y vasoconstrictor local, utilizando endoscopia rígida o flexible. La presencia de masas, úlceras o áreas de sangrado al contacto puede indicar malignidad. Aunque los pólipos unilaterales pueden ser benignos, son con más frecuencia neoplásicos. Los tumores también pueden ser submucosos sin presentar, en este caso, alteraciones en la mucosa más que el abombamiento. Cualquier lesión sospechosa debe ser biopsiada preferentemente después de haberse realizado una prueba de imagen, con lo que podemos evitar el sangrado profuso o la salida de líquido cefalorraquídeo. La cavidad oral, la órbita y la motilidad ocular. En cuanto a la diseminación a distancia que se produce por vía hematógena a través del plexo vertebral y la vía linfática a través de ganglios retrofaringeos, las metástasis ganglionares ensombrecen mucho el pronóstico. La incidencia de metástasis a distancia es aproximadamente del 10%. Sin embargo, es mucho más habitual la ausencia de control local. La frecuencia de metástasis a distancia es algo mayor en los carcinomas epidermoides que en los adenocarcinomas. Los lugares más habituales son a hueso y a pulmón. En cuanto a los estudios de imagen, están indicados en todo proceso nasosinusal que no responda de manera habitual al tratamiento médico, para obtener una información pretratamiento en cuanto a la localización, tamaño, extensión e invasión de estructuras vecinas del tumor primario. Esta información es crucial para las decisiones terapéuticas y para que el abordaje quirúrgico sea más óptimo. La localización de la tomografía computarizada y la resonancia magnética son las armas fundamentales dentro de las pruebas de imagen para establecer la sospecha de malignidad. La tomografía no permite, sin embargo, la diferenciación entre masa tumoral e inflamación, que sí se diferencian en la resonancia magnética, ya que los tumores suelen producir una intensa captación de contraste. En la resonancia puede distinguirse además la invasión de estructuras blandas adyacentes, como la dura madre y el seno cavernoso, la base del cráneo y el suelo de la fosa craneal media. El signo principal que nos hace sospechar de la existencia de un tumor maligno es la erosión ósea, con las siguientes peculiaridades. Puede estar ausente en los tumores de pequeño tamaño en estadios iniciales. En este caso puede ser imposible diferenciar un tumor de un proceso inflamatorio. El carcinoma epidermoide suele producir una erosión ósea agresiva. El carcinoma metastásico, los sarcomas y algunos linfomas producen erosión ósea con menor frecuencia. Tienden a remodelar el hueso en vez de destruirlo en forma agresiva. La angiografía está indicada en tumores vasculares, no solo para establecer la extensión tumoral, sino que también permite la embolización selectiva del tumor, lo cual reduce el sangrado intraoperatorio facilitando la resección quirúrgica. El diagnóstico definitivo de malignidad en los tumores nasosinusales es la obtención de tejido para estudio histológico. No solo confirma el diagnóstico, sino que establece cuál es el tipo de tumor, estableciendo así la elección de la mejor opción terapéutica. En muchos casos es necesario completar el estudio histológico con estudio de inmunohistoquímica, sobre todo en el caso de linfomas y carcinomas nasosinusales indiferenciados. En el caso de la fosa nasal, la mayoría de los tumores son accesibles por vía endonasal. En los tumores del seno maxilar puede obtenerse por vía endoscópica o por abordaje externo, Caldec-Lu. Los senos etmoidal pueden abordarse también por vía endoscópica o por etmoidectomía externa, incisión de Lynch. La mayoría de los tumores de seno esfenoidal son accesibles por vía endoscópica. Los del seno frontal pueden abordarse por trepanación. La resección quirúrgica sola o combinada con terapia complementaria sigue siendo el pilar fundamental del tratamiento de los tumores malignos del tracto nasosinusal.
La cirugía está indicada siempre que haya adecuada evidencia de que el tumor es resecable en su totalidad con una morbilidad aceptable. El desarrollo de los abordajes craneofaciales ha ampliado las indicaciones a los tumores que se extienden a la base del cráneo e incluso a los que tienen extensión intracraneal. La cirugía puede estar contraindicada en caso de metástasis a distancia, afectación intracraneal extensa, extensión bilateral al seno cavernoso o afectación de ambas órbitas. No obstante, en casos concretos, la cirugía puede tener una intención paliativa, incluso en presencia de tumores muy extensos. Los recientes avances en el campo de la cirugía endoscópica endonasal han permitido disminuir la morbilidad de los abordajes abiertos tradicionales, mejorando, al menos igualando los resultados oncológicos. La experiencia adquirida con cirugía endonasal asistida con endoscopios en el tratamiento de enfermedades inflamatorias y de tumores benignos de fosas nasales y senos paranasales permitió extender las indicaciones de esta técnica quirúrgica para tratar oncológicamente tumores malignos de la cavidad nasal y de los senos paranasales en pacientes seleccionados con mínima morbilidad y con resultados similares a otros abordajes externos convencionales. Antes de la capacitación en cirugía endonasal con endoscopios, muchas de estas neoplasias fueron tratadas mediante abordajes externos con diferentes tipos de osteotomías. Las cicatrices faciales y la alteración de los centros de crecimiento óseo en niños eran problemas frecuentes. El tratamiento endoscópico de tumores benignos, como el papiloma invertido, es una alternativa al abordaje externo. Se puede realizar una maxilectomía medial endoscópica con tasas de recurrencia similares a las vías paralateronasales y sublabiales. Resecciones endonasales con endoscopios de otros pseudotumores y neoplasias benignas han sido descritas en la literatura, como por ejemplo mucoceles, encefaloceles, bronquiomas, etc. El abordaje transnasal directo al seno esfenoidal también permitió ampliar las indicaciones de esta técnica para tratar en conjunto con el neurocirujano tumores de la región celular. La indicación de cirugía endoscópica oncológica debe estar restringida a pacientes muy seleccionados y los márgenes de la resección deben ser similares a los obtenidos con las técnicas convencionales por vía externa. El concepto debe ser: el endoscopio cambia la vía de abordaje, pero no la radicabilidad de la cirugía oncológica. Las contraindicaciones de la cirugía endoscópica sola para resecar tumores malignos son: invasión extensa de la base de cráneo con infiltración dural o cerebral, invasión del globo ocular, extensión masiva al seno frontal, compromiso de la fosa pterigo-palatina o infratemporal, extensión a los tejidos blandos perimaxilares y erosión ósea de las paredes lateral, inferior, anterior y superior del seno maxilar. La invasión de la lámina cribosa no es una contraindicación para el abordaje endoscópico. Si la erosión no es extensa, algunos autores hacen la resección solamente con endoscopio y reconstruyen el defecto óseo en el mismo tiempo quirúrgico. En el paciente tratado por un melanoma de etmoides, se resecó la lámina cribosa y la dura madre que estaba invadida, y se reconstruyó con éxito la base de cráneo con injertos libres. La resección quirúrgica sigue siendo el tratamiento inicial de elección para casi todos los tumores de la cavidad nasal y de los senos paranasales. En la imagen podemos observar, en la imagen número 1, una rinotomía lateral. La imagen número 2, una incisión de Weber-Ferguson. Imagen 3, incisión de Weber-Ferguson con extensión de Lynch. Imagen 4, incisión de Weber-Ferguson con extensión subciliar lateral. Y la última imagen, una incisión de Weber-Ferguson con extensión subciliar y supraciliar. La rinotomía lateral generalmente se utiliza para los tumores que no pueden accederse a través del vestíbulo nasal. Por eso se requiere de esta técnica para tumores de la cavidad nasal que no son adecuados para la resección endoscópica. Rinotomía lateral. Es importante evaluar adecuadamente la extensión de la lesión con un endoscopio.
si se considera necesario antes de iniciar la rinotomía lateral para la escisión del tumor. La incisión comienza en el surco nasolabial del labio superior, cerca de la columela, y se extiende alrededor del vestíbulo de la nariz y el ala nasal, hasta el pliegue nasolabial. Sin embargo, se prefiere la incisión de Weber-Ferguson modificada, respetando las subunidades nasales. La incisión cutánea se profundiza a través de las partes blandas subyacentes para obtener acceso a la cavidad nasal. Se divide la musculatura del pliegue nasolabial hacia arriba, hasta la apófisis nasal del maxilar. Después de eso, se incide la mucosa de la pared lateral de la cavidad nasal para entrar en esta cavidad. A continuación, se utiliza un retractor afilado para retraer el ala del orificio nasal hacia el lado derecho con el fin de exponer la parte inferior de la cavidad nasal izquierda. Maxilectomía medial. La maxilectomía medial consiste en la resección quirúrgica de la pared medial y superomedial del seno maxilar. Generalmente está indicada para tumores malignos bien diferenciados o de bajo grado, papilomas invertidos y otras neoplasias de extensión limitada a la pared lateral de la cavidad nasal o a la pared medial del antro maxilar. Exanteración nasal y rinectomía parcial. El carcinoma de células escamosas del tabique nasal que se extienden a los aspectos laterales de la cavidad nasal requiere exanteración de la cavidad nasal. Esta generalmente se logra a través de una rinectomía lateral. La sección del tumor generalmente se realiza a ambos lados de la nariz con una resección del tabique, la etmoidectomía bilateral y también de la apófisis nasal del maxilar.